Hoy vamos a explicar la profecía de las 70 semanas que se encuentra en Daniel capítulo 9. Veremos cuándo comenzó este periodo de tiempo, veremos qué eventos se predecían en este periodo y cómo se cumplieron y cuándo se cumplieron estos eventos. Debemos entender primero el contexto. Daniel, junto con los demás judíos, fueron deportados del reino de Judea a Babilonia en 3 ocasiones. En el 605 a.C., Daniel y varios príncipes fueron llevados a Babilonia. Después, muchos judíos fueron llevados también en el año 597 a.C. Y finalmente, en el año 586 a.C., la ciudad y el templo de Jerusalén fueron destruidos por Nabucodonosor, rey de Babilonia. La tierra había quedado prácticamente desolada, con la mayoría de sus habitantes llevados al cautiverio. Jeremías había profetizado a los israelitas que toda la tierra de Judá sería puesta en ruinas y en espanto, y servirían a Babilonia 70 años. Y cuando se cumplan los 70 años, los haría regresar del cautiverio. En el año primero de Darío, que era cerca del año 538 a.C., Daniel estaba leyendo la profecía de Jeremías y viendo que habían pasado 66 años desde el inicio de su propio cautiverio. Se preocupó por el destino de su pueblo y de Jerusalén, que estaba desolada, y oró a Dios pidiendo perdón por los pecados de él y los pecados de su pueblo, reclamando la promesa de retorno que había hecho Dios por medio de Jeremías. Notemos que Daniel entendía que el pecado de Israel era lo que había traído sobre ellos la destrucción, y él vinculó el retorno y la restauración de su pueblo con el arrepentimiento de su pueblo. Mientras Daniel oraba, vino el ángel Gabriel, quien había aparecido a Daniel en otra visión varios años antes, y le dio la profecía de las 70 semanas. Gabriel dijo así: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado, y expiar la iniquidad, para atraer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. ¿Qué representaban estas 70 semanas? Eran un tiempo de oportunidad para el pueblo de Daniel. Como vimos, Daniel entendía que los pecados de su pueblo fueron la causa de los 70 años de desolación. Ahora, estas 70 semanas serían un tiempo de oportunidad para que el pueblo se arrepintiera y se pusiera a cuentas con Dios. Este tiempo estaba determinado para Israel como pueblo. Algunos han dicho que las 70 semanas son un periodo simbólico, pero esto contradice el contexto del pasaje. Así como los 70 años eran un periodo de tiempo para el pueblo de Israel, las 70 semanas, que fue la respuesta que Dios le dio a Daniel, también implicaban un periodo de tiempo. Se puede notar también el paralelismo de los números: 70 años en cautiverio y las 70 semanas de oportunidad. La mayoría de los que han interpretado la profecía concuerdan que eran 70 semanas de años. Como cada semana tiene 7 días, estas tendrían 7 años, o sea, 70 por 7 años de cada semana serían 490 años. Si fueran 70 semanas de días, serían solo 1 año y unos 3 meses. Esto sería muy poco tiempo de oportunidad y además poco tiempo para los eventos que veremos más adelante descritos en esta profecía. El uso de días como años en términos proféticos no era algo desconocido para Daniel. Se le había dado en otras ocasiones profecías y también lo pudo él haber leído de Ezequiel. Ezequiel era un contemporáneo de Daniel y era cautivo en Babilonia, así como Daniel lo era. En una de las profecías predecía la destrucción final de Jerusalén en el año 586 a.C. Dios le había dicho acerca de los días que usaría como símbolos de la maldad de Israel y de Judá. Dijo así: día por año, y repite, día por año te lo he dado. Ezequiel conocía a Daniel, pues lo menciona 3 veces en su libro. Era también de suponer que, así como Daniel leía los escritos de Jeremías, que era otro contemporáneo de ellos también leía los escritos de Ezequiel. Ya entendimos que las 70 semanas son 490 años
y esto sería el tiempo de oportunidad para Israel. Pero, ¿cuándo comenzaría y cuándo terminaría este periodo? ¿Y qué ocurriría en este periodo? Gabriel continuó diciendo: sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y reedificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y los muros en tiempos angustiosos, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Aquí Dios estaba respondiendo a la preocupación de Daniel acerca de su pueblo y de Jerusalén. El pueblo regresaría a Judá y Jerusalén sería reedificada en medio de dificultades. Pero la predicción va mucho más allá. Vamos a explicar los detalles de esta profecía. Las 70 semanas comienzan con la orden de retornar para reedificar a Jerusalén. Las 70 semanas comienzan con un periodo de 7 semanas y 62 semanas, para un total de 69 semanas. Como cada semana tiene 7 años, serían 69 por 7, 483 años. Las primeras 69 semanas o 483 años serían desde la orden de reconstrucción de Jerusalén hasta el Mesías príncipe. Ya hemos visto lo que marca el comienzo y el fin de las 69 semanas, pero aún nos queda una semana para completar las 70 semanas. ¿Qué pasaría en esta semana y qué pasaría después de esto también? Se nos dice que después de las 62 semanas o después de las 69 semanas en total ocurrirían varios eventos. Uno, se le quitaría la vida al Mesías, y también dice que vendría un pueblo que destruiría la ciudad y el santuario y traería devastaciones sobre los judíos. De estos dos eventos, ¿qué ocurrirían en la última semana y qué ocurriría después de la última semana? El versículo 27 en forma paralela habla de esto. Dice: en esta última semana o los últimos 7 años se confirmaría el pacto con muchos, y a la mitad de esta última semana se hará cesar el sacrificio y la ofrenda, y después de estas cosas vendría el desolador, tal y como se había mencionado en el versículo 26. Vendría después de la última semana. Como podemos observar, se nos da el comienzo del periodo. Las 70 semanas comenzarían con la orden de retornar para reedificar a Jerusalén. Estos 483 años terminarían con la llegada del Mesías príncipe. El Mesías esperado vendría dentro del periodo de oportunidad de Israel. Notemos que la palabra príncipe se repite en las profecías de Daniel en dos formas. Uno para señalar a los gobernantes enemigos del pueblo de Dios y otra para señalar al príncipe que está de parte de los hijos de su pueblo. En esta ocasión se refiere a Cristo. La palabra Mesías se deriva del hebreo Machía y se traduce en el español como ungido. En griego se le conoce a la misma palabra como Christos, o como lo menciona el Nuevo Testamento, lo traduce el Nuevo Testamento, el Cristo. Así que Mesías, ungido y Cristo son la misma palabra. Algunos que insisten en que las profecías de Daniel se cumplieron durante el reinado del rey seleucida Antíoco Epífanes interpretan al ungido como el sacerdote Onías III, del 185 al 174 a.C. Esto es imposible, pues ¿cómo podemos ver a Onías que él pudiera ser el que expiaría la iniquidad y trajera la justicia perdurable, según lo decía la profecía? Además, los eventos de la destrucción de Jerusalén y el templo nunca ocurrieron bajo Antíoco Epífanes, y es muy forzado el tratar de hacerlo cumplir en esta época. Por otra parte, para poder hacer que los 483 años terminen en este periodo,
lo hacen comenzar desde la destrucción de Jerusalén en el 586 a.C. Nuevamente, contrario a lo que la profecía dice, que el periodo comenzaría con la construcción de Jerusalén, no con la destrucción de Jerusalén, como quieren hacer ver aquí estos críticos. En otros videos explicaremos un poco más acerca de dónde surge esta interpretación forzada. Clarificado este asunto, vamos a ver cuál fue la orden de comienzo de reconstrucción de la ciudad. De acuerdo con Esdras, hubo 3 mandatos que terminaron con la edificación completa de Jerusalén. Dice así: edificaron pues y terminaron por orden de Dios de Israel y por mandato de Ciro, de Darío y de Artajerjes, rey de Persia. En el año primero de Ciro, rey de Persia, para el 538 y 537 a.C., Ciro hizo un decreto que autorizó la reconstrucción del templo. Parte del pueblo, bajo el liderazgo de Zorobabel, regresaron a Jerusalén y comenzaron la reconstrucción del templo. Pero los samaritanos se empeñaron en entorpecer la obra de reconstrucción, y entonces, años después, Darío I emitió otro decreto para que se reanudara la obra de construcción del templo. Esto ocurrió cerca del año 520 a.C. y así es que el templo fue terminado para el año 515 a.C. Ambos mandatos, de Ciro y el de Darío, estaban dedicados a la reconstrucción del templo y no específicamente de la ciudad como lo presenta la profecía. Fue en el año 7 del rey Artajerjes que éste entregó cartas a Esdras autorizando el regreso de los judíos que quedaban en Babilonia y dando poder para establecer un gobierno civil en la ciudad de Jerusalén y dando fondos también para el sostenimiento del templo y para el uso de la nación restaurada. El año 7 de Artajerjes fue desde el otoño del 458 hasta el otoño del 457 a.C. Hacemos un paréntesis para explicar que para los judíos los años civiles comenzaban en el otoño, desde septiembre o octubre, mientras que los años, según el calendario religioso de los judíos, también comenzaban desde la primavera, marzo o abril. Los años de los reinados se daban usando el calendario civil, como se ve en las referencias de Nehemías, quien era contemporáneo de Esdras. Él menciona los eventos ocurridos en el mes de Quisleu, el mes 9, en el año 20 de Artajerjes, como que fueron antes de los eventos ocurridos en el mes de Nisán. Según el calendario religioso, Nisán era el mes primero, pero ambos ocurrieron en el año 20 de Artajerjes, por lo que denotamos aquí que para el reinado de los reyes se usaba el calendario civil que comenzaba de otoño a otoño, mientras que Esdras usa el número de los meses según el año religioso, donde el primer mes, Nisán, es en la primavera. Y el día de la salida de Esdras con el pueblo fue en el mes primero, porque dice así: porque el día primero del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia. Eso está en Esdras capítulo 7, versículo 9. Así que la salida ocurrió en la primavera del 457 a.C. Aunque las cartas no mencionan directamente la reconstrucción de la ciudad, pero el restablecimiento de un gobierno civil y religioso y el acceso a fondos fueron enfocados en la reconstrucción de Jerusalén. En una carta de los enemigos de los judíos dirigidas a Artajerjes, ellos informan que sea notorio al rey que los judíos que subieron de ti a nosotros vinieron a Jerusalén y edifican la ciudad rebelde y mala, y levantan los muros y reparan los fundamentos. Como respuesta a esta carta, el rey mandó otra carta a los samaritanos, diciendo: ahora pues, dad orden que cesen aquellos hombres y no sea esa ciudad reedificada hasta que por mí sea dada nueva orden. Bueno, esta nueva orden para continuar la construcción de la ciudad vino en el año 20 de Artajerjes, el 444 a.C. Nehemías, oficial del rey, pidió a Artajerjes que se le enviara a Jerusalén. Y el rey le dio cartas para que tomara madera para la construcción de los muros y las puertas de los palacios.
Nehemías fue hecho gobernador y bajo su mandato la ciudad terminó de ser reconstruida. ¿Cuál de estos dos mandatos para restaurar y reconstruir a Jerusalén serían la fecha de comienzo y a partir de la cual llegaría el Mesías príncipe 483 años después? Bueno, si partimos 483 años desde la primera orden en la primavera del año séptimo de Artajerjes, desde 457 a.C., nos llevaría hasta el año 27 después de Cristo. Si partimos entonces de los 483 años desde la segunda orden en el año 20 de Artajerjes, en el año 444 a.C., nos llevaría hasta el año 40 después de Cristo. Como ya hemos analizado en otro video, la fecha del comienzo del ministerio de Cristo, su bautismo o ungimiento para el ministerio fue alrededor del otoño del 27 después de Cristo. Así que la fecha de comienzo, sin lugar a dudas, debe ser el año séptimo de Artajerjes. En esta fecha se inició la reconstrucción de los muros de la ciudad antes de ser interrumpido, como señala la misma profecía, por tiempos angustiosos. Con increíble precisión, este periodo de 483 años termina con el comienzo del ministerio del Mesías, de Cristo. Para ser más precisos, para que el final de las 69 semanas coincida con el otoño del año 27, cuando comenzó el ministerio de Cristo, deberíamos comenzar la cuenta como analizó Isaac Newton, marcando desde el primer otoño después de la llegada de Esdras a Jerusalén, cuando él ejecutó el decreto del rey, es decir, desde el otoño del 457 a.C. Algunos estudiosos proponen el año 20 de Artajerjes como el año de comienzo de las profecías, y para eso usan un cálculo un poco extraño para hacer que los 483 años terminen en el año 33, que según ellos fue el año en que Cristo fue crucificado. Según ellos, los años proféticos son de 360 días y se debe calcular así: 483 por 360 dividido por la duración del año solar, 365.25. Esto daría 476 años en vez de los 483. Y entonces, desde el 444 esto nos llevaría hasta el año 33, fecha en la que ellos creen que Cristo murió. Pero hay dos puntos aquí. Así como Daniel esperaba que el cumplimiento de los 70 años, de la forma en que se calculó los años en su época, así también se esperaba que las 70 semanas tendrían la misma forma o la misma duración de los años que tuvieron los 70 años. Además, aunque los años del calendario judío tenían alrededor de 354 días, cada cierto tiempo o cada ciertos años se le adicionaba un mes para hacerlo ajustar con el calendario solar. Así que de una forma u otra, siempre los periodos de años, según el calendario judío, serían en formas similares al calendario actual, con solo algunos días quizás de diferencia. Segundo, la profecía decía que llegaría hasta el Mesías príncipe, no hasta la muerte del Mesías. La muerte del Mesías se anuncia que sería después. ¿Qué sucedería en la semana final? Algunos han dicho como al azar que esta última semana es separada y se cumple al fin del mundo, pero esto es inconsistente con la profecía misma, que presenta todo en continuidad y después la destrucción del templo. En el versículo 27 nos dice que por otra semana confirmaría el pacto con muchos y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. El Mesías confirmaría el pacto con el pueblo de Israel por el resto de las 70 semanas. Y como dice el libro de Hebreos, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados. El valor del servicio de los sacrificios y las ofrendas cesaron con la muerte de Cristo. Los sacrificios simbolizaban el sacrificio de Cristo y al morir
los símbolos dejaron de tener valor. Juan el Bautista lo había dicho también acerca de Cristo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A la mitad de la semana de años, o sea, los 3 años y medio desde el comienzo del ministerio de Cristo, en el año 27 después de Cristo, Cristo fue crucificado. Esto sería en la primavera del año 31 después de Cristo. Aunque la profecía no dice qué suceso en específico tendría la conclusión de la semana, algunos han mencionado eventos como el apedreamiento de Esteban y el comienzo de la predicación del Evangelio a los gentiles, sucedidos alrededor del año 34 después de Cristo. Ciertamente el final de las 70 semanas marcaba el fin de la oportunidad del pueblo de Daniel y el comienzo del llamamiento de los creyentes en Cristo, el Mesías. Como pueblo de Dios serían ahora, sin importar de dónde fueran. Dios dijo, llamaré pueblo mío al que no era pueblo mío. La profecía también predecía que después de esto, la ciudad sería nuevamente destruida. Esto ocurrió en el año 70 después de Cristo, con la destrucción de Jerusalén en manos de los romanos, el pueblo de un príncipe que vendría, o sea, un pueblo desconocido para Daniel. La historia comprueba la profecía. Hemos visto que con precisión maravillosa Dios había predicho estos acontecimientos. Y por si alguien dudara de que por qué se usa la Biblia como fuente histórica para la vida de Cristo, tenemos también como evidencia fuentes extrabíblicas o el testimonio del historiador romano, que por cierto no era cristiano, Tácito, quien escribió: Cristo, de quien el nombre tuvo su origen, sufrió la pena máxima durante el reinado de Tiberio, a mano de uno de nuestros procuradores, Poncio Pilato. Poncio Pilato fue procurador desde el 26 hasta el 36 después de Cristo, lo que ubicaría la muerte de Cristo durante este periodo, en el cual se cumplen los eventos de la última semana predicha en la profecía del libro de Daniel. Una vez más, la certeza profética es suficientemente fuerte para hacernos confiar en la palabra de Dios.